Abogado de la Católica, magíster en estudios políticos avanzados de la FIAP, ex jefe de asesores del CGGOP, además de ser director del Centro de Estudios Públicos de la Universidad del Desarrollo, un gigante de la hinchada del Colo. Acá con nosotros hoy día Gonzalo Müller. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, pues contento de poder participar con ustedes aquí en La Firme, ¿ah? Un espacio de conversación franca y directa. Así que, como están pasando tantas cosas que merecen atención y que merecen un poco de verdad, entre medio de tanta falacia, ¿no es cierto?, entre medio de tanto ruido que a veces esconde eso que tratamos algunos de visibilizar como verdad. Sí, falta un poco de franqueza. Oye, nosotros somos estudiantes también estamos en la universidad y estamos con todo este tema de la universidad online y nosotros de las clases online, que por nuestro lado la gente le tiene súper mala, pero yo por lo menos quería cachar qué pensáis tú, o sea, cómo la siente el profe de las clases online, más o menos, así. Tiene de dulce y de agraz, la verdad. ¿Ah? Se pierde la magia del aula, por lo menos a mí me gusta mucho hacer clase. Si a uno lo define lo que hace, yo lo que más hago es hacer clase, en posgrado, en pregrado, en diplomado. Y claro, se pierde mucho de la relación, de mirar los rostros, ver si los ojos se pierden en el espacio, o están entendiendo, están atendiendo, o estamos capturando su atención. Eso se pierde un poco. ¿Ah? Pero por otro lado, yo entiendo también que para los alumnos, increíblemente han mejorado los rendimientos. ¿No? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente se optimiza todo, ellos no pierden tiempo en los traslados, ¿no es cierto? Eh, tiene, o sea, para mí, que pudiéramos volver rápidamente a las clases sería lo mejor, pero la experiencia de estas clases virtuales no ha sido completamente mala, diría yo. ¿No? De alguna manera, también nos sacó un poquito de nuestra zona de confort. Yo, por lo menos, hago clases hace más de 15 años. Y claro, uno hace clases ya casi de memoria. ¿No? No es porque se sepa todo, sino porque más o menos conoce a sus alumnos, sabe cómo apretarlos, sabe cómo el ritmo de cada cosa. Y esto nos obligó a salir de esa zona de confort y tratar de hacer cosas distintas. Yo tuve que cambiar la metodología respecto, por ejemplo, a mis certámenes. Obviamente, ya las pruebas sobre materia no tienen mucho sentido. Yo prefería entregarles toda la materia a los alumnos y que fuéramos haciendo ejercicio y caso, análisis práctico. Sí. Incluso respecto de la propia materia, en vez de hacerles preguntas, yo les pedí que hicieran un video con esa materia explicándola, como que se tuvieron que explicar a otro. Porque si tú tienes que trabajar con esa materia y tratar de que otro entienda, es porque la domina, es porque sabe, digamos, de qué se trata, sabe distinguir lo que es más importante, lo que es menos importante, que estar reproduciendo, ¿no es cierto?, solamente los mismos conceptos que aprenden en clase. Así que ha sido de ida y vuelta. Yo tengo hijos en la universidad, sé lo que significa también estar del otro lado, lo veo, ¿ah? Los veo ahí cuando esas cámaras apagadas a veces implican que están, Un no poco en otra. sé, pueden estar como con un ruido ambiente, ¿no es cierto? Les permite hacer otras cosas o estar conectados. Yo los veo que están con el celular y escuchando como música de fondo la clase. Pero eso también pasa por el tipo de clase. ¿Ah? Si es No, una profe, clase le prometo tipo que clase magistral, estamos concentrados 100%. Así está la cámara apagada, estamos ahí. Sí o sí, tengo que decir eso de parte de mis claro. compañeros. Oiga, pero ahí, hablando de saber diferenciar lo importante y lo no importante, eh, hace unas semanas hablamos con Pirincho, hablamos con él sobre el gobierno de Piñera, que al igual que el debate del 10% es algo digno de una novela de Stephen King, más que de cualquier otra cosa, así, de lo malo que ha sido, o sea, de un poco como lo espeluznante que ha sido ver en realidad las intervenciones, por lo menos por mi lado, fue bastante crudo. Lo hablamos acá también en una edición, francamente, que hablamos nada más nosotros. Pero hace un par de días, en 24 horas, te preguntaron sobre el tema, como, ¿qué ves, cómo ves el tema con Piñera, cómo lo ves progresar? Y tuviste una respuesta interesante. Así tú partiste diciendo que tiene que cambiar las cartas. Y a mí me queda la duda, así como después del 18 de octubre, ¿verdad? Después de los cánticos, después de
el desastre de la anomia, después de Mañalich, después del muñeco de paja que hicieron de su ministro estrella, de su ministro de Hacienda, ¿qué carta le queda? Le queda alguna carta a Piñera? ¿Y qué tipo de carta es? Como, ¿qué puede hacer con esa carta si es que le queda alguna? Yo creo que sí, que le quedan cartas, pero necesita cambiar de estrategia, claramente. Cuando tú sufres 2 derrotas en menos de una semana, tienes que cambiar de estrategia. Es evidente, tiene que haber una reacción. No puede seguir haciendo lo mismo. Yo creo que si el gobierno apuesta en el Senado a que va a lograr que los senadores del oficialismo bloqueen esta iniciativa, eso está condenado al fracaso, porque por 2 razones. Una, porque el populismo también ha permeado en Chile Vamos, y resulta que queda en manos de quizás los parlamentarios más irresponsables, quedas tú jugando, ellos quedan decidiendo qué se va a hacer y qué no se va a hacer. En este caso, cuando tú has sufrido 2 derrotas, lo que tienes que hacer es rápidamente ir a buscar con la oposición directamente una negociación. Tienes que cerrar con ellos. Le pasó a Lago en algún minuto, le pasó a Chile en otros momentos, uno se va olvidando, la memoria de corto plazo en política siempre es así, uno cree que la crisis que está viviendo aquí es siempre única, nunca había pasado antes, y la verdad, para los que tenemos un poquito más de ganas ya, la verdad, esto es algo que es un juego que de alguna manera se repite. Y quiero usar una pura frase. Sun Tzu dice, cuando las órdenes son confusas, contradictorias o cambiantes, los soldados o no las hacen caso o no las entienden. Y yo creo que esa frase, de tener unos 5.000 años, describe en gran parte el problema político en que está el gobierno hoy día. ¿Ah? El gobierno hoy día cree que su fracaso es que hay 3 o 4 diputados o que hay 2 o 3 senadores que no se van a alinear. Y yo creo que eso es una manera míope. Su fracaso es una estrategia de negociación a nivel parlamentario que no da más. Esto de hacer una oferta, después de mirar esa oferta un poquito, le dice, bueno, si no son 400, son 500, ¿y qué pasa con 550? ¿Con 550 sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa estructura no da más. Hoy día, porque revela algo que es muy complejo, creo yo. Este gobierno, si está en el gobierno y si Sebastián Piñera se le dio una segunda oportunidad, fue básicamente porque la clase media se la dio. Y resulta Claro. hoy día que esa misma clase media está sufriendo los rigores, ¿no es cierto?, de la pandemia duramente. Una clase media que sabe y que no tiene a quién recurrir, sabe que depende de su trabajo, una clase media que vive de lo que gana y por lo tanto requiere rápidamente recuperar su ingreso y recuperar su trabajo, no estaba para un proceso de negociación como el que vimos, ¿no? Recordemos una cosa, está bien, en la Cámara se perdió por 13, 14 votos que no lograron revertirse, pero eran muchos más, incluso gente que votó en contra de la medida, la que le decía al gobierno, su oferta no es suficiente, no es una buena oferta, no está bien pensada, no se hace cargo de todo. ¿Y a qué me hubiera gustado un poquito más del gobierno? Un poquito más de política, no de economía. La economía juega un rol, sin duda, la evidencia juega un rol que es clave, pero lo que necesitaba transmitir el gobierno es una cosa muy simple a esa clase media. Nadie que necesite la ayuda se va a quedar sin ella. Eso era lo que tenía que transmitir. Y no esta maraña inentendible, ¿no es cierto?, de decirle, mire, pero usted tráigame un papel de que en realidad no tiene trabajo, tráigame otro papel que diga usted necesita la plata, tráigame otro papel que no tenga ahorro y tráigame un papel en el fondo de angustia, un certificado de angustia. Claro. Y eso es no entender a esa clase media. Esa clase media no es pobre, no gracias al gobierno. Esa clase media no está en situación de pobreza y se logró salir de la pobreza en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque depende de su propio esfuerzo. No está para ir a ponerle la cara a ningún burócrata y a llenar papeles. Lo que necesitaba era ayuda concreta, directa y sin trámites. Es por eso, por no entender a esa clase media, es que el gobierno, yo creo que ese es su principal error. No los 3 o 4 votos que le faltaron o los 2 votos que quiere abrochar en el Senado. Sí, o sea, parece ser que o sea, el claro error es de la fórmula de comunicación, o sea, del cómo transmite el gobierno a través, no solamente de cómo las dice, cómo las expresa, sino que además cómo están escritas, sino
precisamente en estos requisitos que van filtrando además la cantidad de gente que es capaz de acceder a estos beneficios, se va entendiendo, ya sin siquiera que te empiecen a hablar de lo que te están ofreciendo, va dando esta sensación de que no estás incluyendo a todo el mundo y de que no necesariamente los estás cuidando a todos, teniendo la plata que tienes, que en fondo la gente ve eso en el Estado, o sea, que tenga esa solución, que tenga esa liquidez cuando nadie más la tiene, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aprovechó, por lo menos al parecer, la izquierda, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Mira, esta gente no solamente tiene la plata, sino que no te la quiere dar. Y todo el que vota en contra de esto es porque no te la quiere dar, siendo que la plata es de la gente misma. O sea, ya literalmente Jugaron. hubo tal vacío de comunicación que ya cualquier cosa que se dijera le hacía sentido a la gente con tal de sentir que tiene un poco más de liquidez. Entonces ahí es como que se demuestra esa pobreza en comunicación y es donde yo genuinamente te pregunto, así como ¿a quién va a hacer algún cambio en gabinete? ¿Qué le va a decir a los senadores? ¿Realmente los senadores van a votar en contra de esto? ¿Esto va a morir este proyecto de alguna forma? O sea, no parece serlo. Y aparte Chile ya ha gastado muchísima plata. Ha gastado muchísima más plata que en muchos otros países en Latinoamérica en dar todos estos apoyos. Pero aún así la gente siente eh, que no se le ha solucionado el problema. Entonces, ¿para dónde va? ¿Qué opción más puede meter? Sería una pregunta, ¿no? Los problemas de la política se arreglan con más política. Lo que tiene el gobierno es un problema de déficit político en su equipo, en el equipo en el corazón de la moneda. Ahí tiene su problema. Cuando decíamos la comunicación política a la que tú te refieres, si fue un error de comunicación, no. Es no entender de que la comunicación tiene dos elementos clave, el argumento y la emoción. La línea argumental del gobierno era carente de toda emoción, era fría. Claro. Y no logró detectar de que al frente lo que había era unas personas que estaban con un nivel de desesperación alto. Por eso, eso es lo que explica que estuvieran dispuestos a aceptar una solución que era mala, una mala solución. Cada vez que el pueblo o la ciudadanía elige un mal gobierno, uno se tiene que preguntar qué nivel de desesperación lo le llevó a elegirlo. Lo mismo respecto del tipo de solución, era una mala solución, claro, pero ante nada, no, es que había una alternativa, pero sí, pero la alternativa era, la verdad, que había que ser un experto para entenderla. No la entendía nadie, no la entendía nadie. Se hizo una primera oferta que no convenció, se hizo una segunda oferta, de hecho se hizo una tercera oferta. Sí, Y hasta ninguna. tercera. Entonces, además, cuando alguien te dice, mira, esto es lo que te puedo ayudar, no, pero en realidad te puedo ayudar un poco más, no, mira, en realidad puede ser que te pueda ayudar un poco más, a ti te cae realmente la duda si lo que te están diciendo es o no es así. Sí. Y por otro lado, tenían las certezas. Primero, hay algo que, y la izquierda va a tener cuidado en que la izquierda se va a echar para atrás y se va a decir de todo lo que dijo en la Cámara de Diputados. De hecho, ya lo está haciendo. Ya dicen que el 10% no es para todo. Ya dicen que si alguien tiene, si alguien quería sacar los 4 millones y no tiene problema, no lo va a poder hacer. Entonces, ahora viene la letra chica de la izquierda, la empieza a decir, solo si usted está sin trabajo, solo si usted no tiene ingresos, solo si usted... Y esas son todos los peros que de alguna manera van a tratar de ponerle a ese 10%. Pero también la derecha no entendió de que el derecho a elegir es algo que es muy propio de nuestro lenguaje y muy sentido y querido por esa misma clase media. Entonces ellos tuvieron que usar su plata, tuvieron que decirlo. De hecho, ¿usted no le llama la atención que el líder del Noma AFP no haya sido parte de esto? ¿Por qué? Porque el Noma AFP no está de acuerdo con el retiro del 10%. No No, está de acuerdo con que esa plata es de los trabajadores. No está de acuerdo que cada trabajador se hace dueño de su ahorro. Él no cree en eso, por eso se hizo para atrás y no participó. Si no, lo habríamos tenido colgando ahí del Congreso, con una camiseta, ¿no es cierto? Gritando, triunfamos. No lo hizo. Por algo no lo hizo. no lo ¿Ah? había pensado eso. ¿Por qué? Porque para la izquierda, para poder hacer lo que hizo, tuvo que asumir un lenguaje que le es ajeno, pero que le es propio a esa clase media. Son tus recursos, no lo tienes que preguntar a nadie. Si tienes la necesidad, tienes que poder disponer de ellos. Es tan así que este proyecto, los republicanos lo están presentando de alguna manera en Estados Unidos. Entonces uno dice, tampoco es un proyecto de izquierda. De hecho, es una de las soluciones más neoliberales que se dijo en el Parlamento, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque en el fondo diciendo, ¿sabe qué? Ocupe sus propios ahorros, nosotros vamos a tratar de entorpecer lo menos posible. Y también, ¿por qué? Porque realmente es el fracaso del Estado, es el fracaso de ese Estado tan endiosado por la izquierda, decirle el Estado no va a ser capaz. ¿Ah? Fíjate de lo que estábamos hablando, la burocracia insensible frente a los problemas de la ciudadanía. Eso, ¿qué más liberal, qué más propio, ¿no es cierto?, del mundo liberal como argumento para poder decir, claro, es mucho mejor una transferencia directa, y en este caso la transferencia directa tiene que ver con el propio ahorro, en vez de Gonzalo. maraña inentendible que era el programa de empleo. Ahora tú me hiciste una pregunta 2 veces y no le quiero hacer el quita a la pregunta porque este programa se llama La Firme, ¿no es Buena, cierto? Dice, bueno, buena. ¿qué Me gusta. herramienta tiene el gobierno para hacerlo? Yo creo que tiene una clásica, y el cambio de gabinete. ¿Es suficiente? No. Ya lo hizo una vez, no resultó. ¿Qué le falta? Yo creo que aquí hay que entender de que esta derrota implica una pérdida de poder del presidente, sobre todo porque él se empleó directamente en las 2 derrotas. Se empleó directamente. Pensó que iba a ganar, se puso en la mesa, Claro. como que él estaba haciendo todo, hizo el anuncio a última hora, como que el anuncio iba a ser decisivo, y finalmente fracasó. Esa derrota implica que va a tener que ceder poder. ¿Ante quién? Ante la política y ante los políticos. Ya lo hizo en su primer mandato, cuando tuvo que recurrir a las figuras de los partidos, ¿no es cierto?, para poder fortalecer su gabinete y de alguna manera ceder. Lo que necesita es que sus ministros hagan política y tengan influencia. Y si en el primer gabinete, ¿no es cierto?, terminó llamando a Alamán, a Espina, ¿no es cierto?, a Evelyn Matei, terminó llamando, ¿no es cierto?, a Pablo Longueira, y llamó así a muchas figuras. Bueno, yo creo que algo parecido es lo que viene para el cierre de este gobierno. Va a necesitar un equipo distinto para esta etapa final, porque si no, lo que viene es la puerta abierta al populismo. Y eso sí que puede traer una consecuencia nefasta para lo que sea su mandato. Él estaba especulando si iba a ser como el presidente que logró sortear, ¿no es cierto?, así como el terremoto, sortear la pandemia. Sí, pero resulta que el último año es un año que va a estar marcado por elecciones y por cambios importantes, desde el plebiscito constitucional hasta, ¿no es cierto?, las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Ese circuito de un año requiere de un timón firme. Si el presidente no es capaz de tenerlo solo, va a necesitar a alguien que lo ayude a tener el timón firme. Y de alguna manera, si su influencia frente a los parlamentarios no fue suficiente, va a requerir de otros para que generen esa influencia. Va a tener que subsidiarse en otros. ¿Ah? Pero yo creo que ese es el tipo de cambio. Es un cambio que es doloroso, que nunca un presidente lo quiere hacer. De hecho, Bachelet lo hizo en su primer mandato, cuando de repente iba caminando por el Palacio de la Moneda y en un pasillo se encuentra cara a cara con con Edmundo Perelloma, y alguien le dice, bueno, él es su nuevo ministro del Interior. Y la presidencia le dice, ¿pero cómo? Si yo no lo llamé, si yo no lo he citado. Sí, pero entérese de que él va a ser, ahora que usted le tome juramento, su nuevo ministro del Interior. Yo creo que hay momentos que la figura presidencial tiene que entender de que o cede en poder o finalmente lo que puede terminar es vaciándose absolutamente de poder. Necesita energía política en la moneda, y esa energía política solo puede provenir de los partidos y de sus redes. O sea, yo creo que por ahí va el camino, y eso es lo que va a terminar pasando en las próximas 2 o 3 semanas, independientemente de lo que pase con este proyecto finalmente en el Congreso. Hola Gonzalo, Hola. una vez más gracias por estar acá con nosotros y nos alegra mucho que tú y Pirincho estén con nosotros porque en realidad nosotros hablamos con diputados generalmente, pero tener analistas políticos que quizás tienden a ver más allá de la neblina es muy interesante. Y a mí me gustaría seguir en el mismo sentido de la figura presidencial, y ahí yo creo que te voy a meter un poco en la tesis de Macari, que la verdad que la da vuelta, la ha dicho como 1000 veces, pero me parece muy interesante. Y es sobre la figura presidencial en Chile. O sea, si uno observa la figura presidencial en Chile, la idea de que tiene esta iniciativa exclusiva dice relación con que el presidente es el capitán, es quien dirige el barco, es el que da seguridad a la población, eh, tiene que mostrarse a la gente como aquel capitán que no duda, que sabe dónde va, que a pesar de que las cosas no están bien, siempre mantiene el rumbo. Y si uno observa a Piñera y uno observa todas las actuaciones que ha tenido Piñera, uno empieza a dudar de si le queda ancho o no en la figura presidencial. O sea, uno ha visto la foto ahí en Plaza Dignidad o Baqueano, como le quieran llamar, y
y uno ha visto lo que pasó con Bernardino Piñera y un sinfín de cosas más. La bandera cuando fue a Estados Unidos con Donald Trump también fue un acto muy tragicómico, fue cómico, pero a la vez fue muy trágico. Y entonces uno empieza ahí a preguntarse qué pasa con Piñera. Y además hay una cierta disposición a ser querido. Él quiere ser popular, quiere terminar su mandato como alguien que termina arriba en las encuestas. Quiere que la gente lo quiera como la gente quería a Bachelet. Yo creo que él añora eso y siempre lo ha añorado. Entonces mi pregunta va en el sentido de que estamos en momentos donde no ha habido un terremoto físico, pero sí ha habido un terremoto político. Y en terremotos generalmente necesitamos líderes. Y yo no sé si en Piñera hay un líder. El otro día Carlos Peña decía en la televisión que Piñera debía abandonar la idea de querer ser popular y dejar que la historia lo jugara, no que lo jugara la opinión pública. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu análisis de la persona de Piñera? De cómo él se relaciona con la institución de la presidencia, si el segundo piso ya no funciona, si él ya no le hace caso al segundo piso, o si más bien ahora puede enmendar el rumbo y volver a mostrar esa virtud pública que necesita un presidente. Yo creo que primero, la institución presidencial está arraigada en la cultura política chilena. Entonces, aquellos que sueñan con figuras como parlamentarios o semipresidenciales, está bien. Que nunca, como a todos nos gusta el fútbol, pero cuando alguno dice, oye, nunca voy a jugar en la primera A, bueno, aparece la primera vez, ¿ah? Y quieren inventar un cargo, ¿no es cierto?, de menor entidad, pero que tenga algún poder y que esté por encima. Yo no lo veo mucho, yo creo que está muy arraigado en los chilenos la figura presidencial, ¿ah? Y el hecho de tener un responsable, saber a alguien a quien dirigir, para bien o para mal, ¿ah? Y yo creo que está bien, funciona, además funciona dentro de nuestra cultura política. Ahora, claro, de una manera distinta, porque como sociedad estamos en una etapa distinta. Tampoco queremos hoy día un pater, ¿no es cierto? Alguien que nos diga y que no nos pregunte. Queremos alguien que nos pregunte un poco más, que nos escuche, pero que tenga responsabilidad y que tenga una mirada por sobre los partidos. Yo creo que cualquier encuesta que usted le diga, oiga, ¿no sería preferible pasarle el gobierno al Congreso o a los parlamentarios? Resulta que cualquier encuesta, por muy bajo que esté el gobierno, aún más bajo está el Congreso y aún más bajo están los parlamentarios. Entonces, yo creo que ahí hay un poquito por decirlo así, demasiada creatividad y poca realidad, ¿ah? El realismo dice que la figura presidencial va a seguir, yo no tengo ninguna duda que va a seguir adelante. Ahora, sí, ¿qué pasa cuando una persona que ejerce el cargo no está a la altura de lo que es la presidencia como institución? Bueno, se genera la tensión que hemos visto, ¿no es cierto? Tú mencionaste un montón de episodios, podríamos mencionar 6 o 10 más, que lo alejan de esa figura o lo tensionan, ¿ah? Esa como no conciencia del cargo, del ser y parecer. Y tiene que ver también con personas que quizá ya en todo su ámbito, ya sea personal, social o económico, han como roto todas las normas y moldes, ¿ah? Y creen que aquí también lo pueden hacer y pueden hacer la presidencia a su antojo. Y un problema que no solo sufre Piñera, lo sufren muchos otros. Y no entienden de que la institución de la presidencia los protege. Esas limitaciones los protegen. ¿Eh? Los protegen en cuanto a personas y los protegen en cuanto a su rol y en cuanto también les da un ámbito de libertad para poder ejercer su función. Yo creo que en el caso del presidente Piñera, a eso me refería cuando decía, bueno, él va a tener que sincerar una pérdida de poder y una derrota y de alguna manera subvencionarse en lo que significa capacidad política para intervenir en los partidos. Yo creo que el primer paso es reordenar Chile Vamos y eso pasa por un nuevo trato entre el presidente, su gabinete y los partidos. ¿Ah? Eso es así. Uno podrá mirar hacia atrás y siempre es más fácil ser general después de la batalla. ¿Eh? Quizá para algunos tuvo mucho sentido esto de la dupla Blumel-Briones. Pero más allá de los talentos personales de cada uno, yo creo que las dudas de Blumel de no querer ser el ministro del Interior, nunca quiso ser, se lo notaron mucho también en el ejercicio del cargo. ¿Ah? Él mismo yo creo que olfateó que no era correcto que un partido, el más pequeño de la coalición, terminara gobernando. Yo creo que eso fue un error.
¿ah? Era sobre Y exigir un partido nuevo, un partido pequeño como Evópolis. No era justo para Evópolis aparecer como el único partido oficialista, sobre todo ¿por qué? Porque a los dos grandes partidos, al no tener presencia sólida en la moneda, en el centro de decisión, ¿qué les pasó? Que se sintieron liberados, ¿ah? Y empezaron a transformarse en oposición. Entonces, al frente había una oposición fragmentada y dividida, y resulta que el mal diseño, la mala dinámica del propio presidente, porque yo creo que la responsabilidad aquí hay que aprender, está en el presidente, no en sus ministros en este caso, más allá que los ministros, claro, aceptaron el cargo, quizá conociendo las dificultades que podían enfrentar. Sí, pero sí, yo estoy de acuerdo con que quizás se viene un cambio de gabinete muy brusco, si uno quiere, como un cambio de rumbo, de onda, girar el timón para poder enmendar el rumbo, pero por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno pasado, estaba viendo una situación muy complicada al final del gobierno y hizo esa jugada que unos podrían llamar magistral, otros podrían llamar solo inteligente, de traer a los pesos pesados, de traer a el Matei, de traer a Longueira, de traer a todos esos, ¿No? a El traer a propio Chadwick. que entró como vocero, terminó siendo ministro del Interior y que ordenó al gobierno. Y que de alguna manera le permitió terminar su mandato, el primer mandato, en un nivel de aceptación razonable y con una coalición más o menos ordenada. Pero la diferencia y a eso iba con mi pregunta ahora, es que ahora la situación es mucho más complicada. O sea, hay un estallido social en potencia porque está ahí, está latente. RN se está dividiendo. O sea, el proyecto de Mario Desbordes de crear una derecha social y política independiente de quizás del poder fáctico, del poder económico, sumado a una seguidilla de actos en contra de la UDI, o sea, sacar a Mañalich, que había capitalizado totalmente esa barra brava de libertad y desarrollo y toda esa derecha dura. Entonces, incluso estoy muy de acuerdo con andar con Evópolis, o sea, por más que uno encuentre que Evópolis es un partido emergente que quizás tiene algún futuro, uno no puede gobernar con Evópolis. Entonces, las situaciones igual son disímiles. Entonces, quizás es una jugada arriesgada que creo que la tiene que hacer, pero quizás los efectos no van a ser los deseados. Entonces, ¿cómo ves tú ese análisis respecto a las diferencias con las que tuvo el gobierno del 2010? Mira, en la pizarra de cualquier entrenador del mundo, te dice, cuando tú vas perdiendo 2-0, tienes que tomar una decisión. ¿Ah? No puedes seguir igual. Y por lo tanto tienes que decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿Voy con 3 delanteros? ¿Voy con 4 delanteros? ¿O hago algún tipo de ajuste? O sea, pongo 2 volantes de salida, algo tengo que hacer. Y yo creo que muchos que están esperando eso, mirando eso en el gobierno, decir, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué cambios va a hacer? Y no tiene que ver con los jugadores que están en la cancha. ¿Eh? Esto no tiene nada que ver. Yo creo que, de hecho, el ministro Briones ha de tener un gran desempeño. Y yo creo que debería mantenerse el ministro Briones. Distinto al caso del ministro Blumel, porque yo creo que, obvio, siendo justo con él, no pasa por sus talentos, sino que hoy día lo que se está pidiendo es una persona que tenga un nivel de redes políticas y de experiencia que él no las tiene por su trayectoria, no las va a poder adquirir. Son cosas, por ejemplo, que no se improvisan, ¿no es cierto? Ese nivel de compromiso de lograr alinear a un parlamentario, ¿por qué? Porque se tiene una relación de 10, 15, 20 años con él. Eso no se puede improvisar. No hay un café, no hay un almuerzo, no hay una gestión que pueda subvencionar ese tipo de relaciones. Y eso es lo que hemos visto que hace falta, ¿eh? Ese ascendiente que lo dan los años, ¿no es cierto? No es lo mismo que alguien que conoce ahí en la oficina, que ha cruzado un compañero con el cual ha cruzado un par de veces palabras, le dice algo, oye, tú deberías hacer esto, a cuando te lo dice tu amigo, ¿no es cierto? Cuando lo dice alguien que ha estado contigo en todas, en las buenas y en las malas, te hace sentido de una manera distinta. Yo creo que en este proceso de reordenamiento va a pasar un poco por ahí. Va a ser tortuoso, sí, obviamente porque se cruzan, ¿no es cierto? Aquí hay muchos proyectos personales dando vuelta y que de alguna manera son parte del efecto de esta disociación o desorden. Pero de nuevo, la historia nos ayuda mucho a entender estos fenómenos. Así como Insulza, como ministro del Interior, logró salvar los últimos años de Frey y que terminara con un mandato más o menos ordenado, lo mismo ocurrió como secretario general, de hecho ni siquiera el ministro del Interior, era el secretario general de la presidencia, y desde ahí articuló, siendo el ministro más poderoso de la moneda, Insulza logró articularse y terminar el gobierno de Frey bien. Lo mismo logró Pérez Lloma respecto de Bachelet,
Yo, Chadwick respecto de Piñera uno, o sea, tampoco es una figura tan inventada, ¿no es cierto? Está en las pizarras, está en los libros, es lo que se tiene que hacer, hay que subvencionar, equilibrar, traer talento. Y yo creo que en eso está el propio presidente y en eso está el gobierno, y yo creo que los partidos también tienen que hacer su propia mea culpa. ¿Ah? Aquí también esa falta de disciplina, aunque yo reconozco algo, yo creo que aquí la derecha fuera para quedarse en lo evidente y desecha lo importante. ¿Ah? Se va a lo obvio, ¿no es cierto? Claro, mira, hay 14 personas que votaron en contra del gobierno y vamos contra los 14. Ojo, ojo, porque aquí hubo errores del propio gobierno y sobre todo algo que a mí por lo menos en lo personal me duele muchísimo. Porque yo creo que si la centro derecha chilena ha sido gobierno 2 veces en los últimos 10 años es porque entendió algo, entendió que tenía que relacionarse con esa clase media que es el motor de Chile. Esa clase media que es insoportable como concepto para la izquierda. A la izquierda no le gusta la clase media. Fíjense ustedes cómo el concepto de clase media la izquierda va a tratar de neutralizarlo o de alguna manera destruirlo en los próximos 6 meses. No solo porque Marx odiaba a la clase media, ¿no es cierto?, desde el origen. Decía, es la única clase que no es clase social, obvio porque es heterogénea, tiene distintos intereses, hija de la movilidad social, no le funcionaba nada de su teoría con ello, sino que sobre todo porque esa clase media es de alguna manera híbrida. Si fíjense ustedes, híbrida. El derecho a propiedad lo tiene arraigado, individualista en sus decisiones, no quiere esperar a nadie, esa plata es mía, yo la quiero usar, no tengo que preguntarle a nadie, yo me la gané, tienen que liberarla para mí. Toda esa lógica, por eso es que el nivel de apoyo que alcanzó el 10%. ¿No? Y esa misma izquierda se da cuenta después, cuando quiera, si le hubiera dicho a esas mismas personas, le hubiera dicho, ¿sabe qué? Le vamos a quitar el 10% y vamos a hacer un gran fondo de compensación para todos los chilenos respecto a la pandemia. Ese mismo 85% hubiera sido en contra. La gente dice, perfecto, ¿usted quiere hacer un gran fondo para ayudar a los chilenos? Sí, pero con mi plata no. Hágalo con los impuestos, que también es mi plata. Pero bueno. Pero se siente menos como mi plata al final. Acá con lo que hemos visto, más allá de las pequeñeces, por más tristes e intensas que sean, como por ejemplo ver a Pamela Giles haciendo un baile de plumas por haber ganado, haciendo un poco un espectáculo en compañía de otras personas, ¿verdad? Porque está bien, no todo el mundo sacó plumas para dar el baile, pero muchísimos hicieron de esto un espectáculo, donde lo que debería haberse dado es un debate que tenga fundamentos sinceros y claros, ¿verdad? Pero eso a mí me da esperanza. Claro. O sea, si los líderes del caos es Pamela Giles y Daniel Jadwe, a mí me da mucha esperanza. ¿Ah? Me da esperanza de que hay un mundo de socialdemócrata que puede reaccionar. En la clase media, esta misma clase media que pide el 10%, no puede estar más lejos de ese tipo de liderazgo. ¿Ah? Porque de alguna manera cuando tú sabes que depende de ti, de tu esfuerzo para salir adelante, no quieres personas que pongan en riesgo ni lo que has logrado, ni lo que esperan respecto de tus hijos, tu familia, lo que quieres hacer. Entonces, a mí me da esperanza, o sea, mucho más complicado hubiera sido que eso hubiera sido capitalizado por otro tipo de liderazgo. ¿Ah? Lo pongo en tono de sorna, pero si hubiera visto bailando a Felipe Arboe, me hubiera preocupado mucho más que si ver bailando a Pamela Giles. ¿Ah? Probablemente hubiera sido ligeramente más desagradable el espectáculo. Me preocupaba más como señal política. Pero tiene que ver con eso. O sea, los extremos polarizantes están ahí, claro, y hacen su negocio, pero viven de la polarización. Pero Chile no es un país que esté buscando liderazgos polarizados ni polarizantes. No, si yo no voy tampoco como a buscar condenar o ser fatalista al respecto, sino es como a verlo como parte de un fenómeno, ¿verdad? Porque es aplaudido por muchas personas, ¿verdad? El mero hecho de que ella tenga esta emoción detrás de este proceso, detrás de este primer golpe, de este ataque a la represa, ¿verdad? Lo que termina significando es que hay gente que se está involucrando más. O sea, hay más gente que está pendiente de esto. O sea, el otro día nosotros estábamos viendo el debate tenía 12.000 personas mirando.
y el canal de los diputados tiene 19.000, o sea, están casi todos ahí sentados mirando qué es lo que decía todo el mundo. Entonces, por supuesto que en cierto grado es esperanzador, pero esa esperanza tiene que venir con alguna dosis, ¿verdad?, de realismo. O sea, tenemos que estar claros que toda esta gente que banca estas cosas viscerales por el momento, ¿verdad?, banca estos liderazgos con los cuales tú te sientes esperanzado, al final va a ir agarrando efecto, o sea, va a ir agarrando fuerza, va a ir generando un ímpetu aún más grande, como lo vimos como lo vimos en el tema de las marchas el 18 de octubre, o sea, había muchísima gente involucrada en política. Entonces, al final, lo que me queda a mí como duda es, ¿qué está haciendo la derecha que está perdiendo tan fuertemente esa guerra por conseguir motivar e incluir e incorporar a la gente que es quizás imparcial al decir si es de derecha o de izquierda, pero definitivamente cada vez más se está interesando en el discurso político? O sea, claramente la izquierda se está apoderando mucho más fuertemente de eso, lo vemos con diputados como Carol Cariola, como Gonzalo Vinter, que en redes sociales agarra muchísimo vuelo por más que haya sacado un 1%, Diego Ibáñez, ¿verdad?, con estos discursos súper floridos, ¿verdad? Entonces como que van agarrando esa gente. ¿En qué falla la derecha para lograr invitar a esas personas a formar parte de su proyecto? No, mira, yo creo que, no sé si falla, pero gran parte de la razón porque hoy día está en un segundo mandato de Sebastián Piñera tiene que ver porque logró conectar con esa clase media, con sus anhelos, con sus inquietudes, con sus miedos, con lo que tenían temor de que pasara o con lo que querían que pasara. ¿Ah? Y yo creo que ahí hay una clave. Ahora, alguien dice, bueno, entonces hay que hacer lo que la clase media diga. No, no estoy diciendo eso, porque si no, ¿para qué queremos políticos? Los políticos lo que tienen que hacer es tomar esos sentimientos, ¿no es cierto? Tomar esas necesidades, esas carencias, y de alguna manera procesarlas y ofrecerle alternativas de solución. Lo que no puede hacer es desconocer esas necesidades, desconocer esos sentimientos, desconocer esa desesperación que hoy día tenían en la clase media. Y por eso cuando uno dice políticos, no sé, escuchaba al alcalde Lavín el otro día, decía, ojo, aquí hay un sentimiento legítimo detrás de esto. Y muchos lo criticaron. Pero yo creo que hay que tener ese espacio de decirle, oiga, bueno, está bien, la gente estará tan equivocada, no se da cuenta, o a veces la necesidad te lleva a que, la desesperación te lleva a aceptar cosas que quizás en otro contexto no lo habría hecho. Eh, yo creo que vale la pena de repente detenerse en qué estamos fallando. Cuando dice qué está fallando la derecha, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Estar más conectada con ese mundo social, estar más conectado. No quedarse solamente en la empatía, ¿ah? Porque esto no es un matinal, no es 100% empatía nomás, sino que también tiene que ofrecerle alternativas, caminos. Y ahí ha fallado. Cuando tú no escuchas otra alternativa, terminas creyendo en la única que te dan. ¿Ah? Lo veo en la universidad, de la izquierda en esos maestros, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Silenciar a todas las otras voces. Entonces, al final del día, ¿quiénes quedan? Los que creen esa voz, los que la creen naturalmente porque confían en ella, y también los otros que dicen, bueno, pues si no hay nada más, esto será lo único que hay verdad. Pero basta que se levante alguien como alternativa para que empiece la competencia, para que empiecen a decir, mira, hay otra posibilidad, hay una alternativa distinta, yo le puedo creer más a una, más a la otra, la que quiera, pero surge el debate. Y eso es sano. Y yo creo que en estas materias, sobre todo en materias sociales, ha faltado eso, ha faltado una voz más clara de proyecto de futuro. Yo creo que en eso hay dos claves por lo menos de las que yo he escuchado que apuntan en ese sentido. A mí la figura de Mario Desbordes me parece una figura interesante políticamente, ¿ah? Pero que también tiene que entender de que junto con la empatía o con esa conexión con la clase media, tiene que tratar de ofrecerle soluciones que sean sustentables, ¿no es cierto? Que sean validadas técnicamente. O sea, no puede ser solamente empatía y darle lo que la gente quiere. ¿Ah? Eso es populismo, no importa que lo haga. ¿Ah? Si es de derecha, izquierda, se llama populismo. En cambio, hacer la pedagogía política necesaria para decirle, mire, ¿sabe qué? Esta es la mejor solución, a usted le va a hacer mejor. No es casualidad que en este tema, piensa tú, las personas que van a retirar sus fondos hoy día van a ver ese daño no mañana, no en el próximo gobierno, ni en 2 ni en 3 gobiernos más, sino que en 20 o 30 años van a ver que su pensión realmente va a ser mucho más baja de lo esperado. Pero también hay que tener un detalle. Cuando uno mira los números,
hay muchas personas y producto no del sistema FP ni el sistema de pensiones, producto de nuestro sistema de mercado laboral, de la oferta laboral, y algo que tiene cara de irse agravando cada vez más, es menos la gente que tiene contrato de trabajo normal, y cada vez más la gente que está haciendo o por honorario, o por contratos temporales, o por obra, o por proyectos, están siendo contratados. ¿Y eso qué significa? Que el problema que tenemos hoy día, que hay muchos trabajadores que tienen bajos cotizaciones, porque hasta hace muy poco, hasta hace un año atrás, las personas que trabajaban en horario no cotizaban nada, y recordemos, la clase media vive, no ahorra, vive de lo que gana. Claro, sí. ¿Ah? Independiente si gana 1 millón, gana 1,5 millones, gana 2,5 millones, vive de lo que gana. Por lo tanto, si no tenía ahorro obligatorio, prácticamente no tiene ahorro. Y por otro lado, también hay que ser, no hay que ser ciego, hay muchas personas que veían que, ¿qué pasaba? Que iban camino a tener una pensión muy parecida a la pensión básica solidaria. Iban a tener pensiones en un rango que iba entre 180 y 220 mil pesos. Por lo tanto, esta persona dice, bueno, prefiero retirar mi plata, si al final la pensión entre 166, 180 o 200 no es muy distinta, ¿ah? Voy a tener los mismos problemas, y en cambio si retiro mi fondo ahora, por última hora puedo disminuir y tener un mejor pasar hoy día que en el futuro. Entonces, eso es lo que hay que, cuando uno dice, hay un autor que es David Easton, dice, un sistema político eficaz no es solo aquel que es capaz de decirle de repente no a una demanda que está mal verbalizada, como el retiro del 10%, sino que es capaz de entender qué originó la demanda. Y Rousseau, yo creo que ahí está el gran error, no haber dedicado tiempo y ganas a entender qué originaba la demanda. Muchas personas que decían, bueno, si yo ya igual voy a tener una mala pensión, ¿qué importa? Denme ahora plata. Y por otro lado, en el otro extremo, mucha otra gente que ve que el sistema de pensión estaba pensado y no se ha actualizado lo suficiente para atender esta nueva realidad, donde cada vez son más las personas que tienen contratos por tiempo limitado, o por boletas de honorario, o por proyectos, y que por lo tanto este sistema no los ayuda, este sistema de ahorro forzoso, como dicen, no los ayuda, sino que tienen que ellos mismos hacer su propio ahorro, cosa que no existe. Gonzalo, ahora una última pregunta como para ir terminando y no quitarte más tiempo. Es en ese mismo sentido del sistema político, y yo te quería preguntar acerca de un fenómeno que es muy interesante y es la ausencia del centro. El centro en un sistema político, y tú lo debes saber mucho mejor que yo, es importante porque de alguna manera sirve como el partido bisagra. Permite ahí equilibrar las fuerzas, porque el centro siempre hace el centro derecha, centro izquierda, pero siempre está ahí tratando de equilibrar el panorama. Basta ver la historia de Chile en el siglo XX para saber que los gobiernos radicales, que eran de centro, tirados un poco para la izquierda, fueron los gobiernos más exitosos, porque funcionaban como esa valla que había que superar para poder llegar a acuerdos. Y si uno observa ahora el panorama político de Chile, uno ve que no hay centro. O sea, la DC, y esto va en un fenómeno más general de la concertación, la DC no existe. O sea, está ahí ya totalmente, la DC forma parte de la izquierda. El PPD, el PPD, que en algún momento era un partido un poco más sensato, también ya está dentro de la lógica frente amplista, y el Partido Socialista, para qué decirlo. Entonces, a mí me preocupa eso de que no hay un centro, que no hay un partido que equilibre el panorama político. Y quizás eso también explica muchas veces el populismo. El populismo tiende también a entrar en sistemas políticos fragmentados que no están bien equilibrados. Menos mal que nosotros tenemos la suerte de que, si bien hay mucha demanda de populismo, todavía hay poca oferta, y quizás eso nos hace tener un poco más de esperanza. Entonces, lo que yo te pregunto, ¿tú ves algún proyecto político de centro en el futuro? ¿Tú crees que Desbordes está tratando de crear ahí un proyecto político de centro-derecha un poco más razonable? ¿Tú crees que Lavín, al trabajar con Francisco Vidal, está tratando de tirarse un poco hacia también un proyecto de centro? Y si en el caso de que no, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir nuestro sistema político? O sea, yo creo que la solución es la Constitución, porque ahí reflexionamos sobre cómo distribuir el poder. Pero si no se da esa solución, que ya es la última solución que yo encuentro, ¿cómo podemos ir realmente equilibrar nuestro sistema? Bueno, yo soy de los que cree que el centro no existe, pero... porque el centro, ¿qué es el centro? Es una posición entre dos. O sea, si yo tengo una mano aquí y aquí, el centro está aquí. Pero si esta mano se mueve para acá, ya eso no es el centro. Aquí no se ha pasado nada.
pasó a ser. Es lo que pasaba, no sé, Ignacio Walker le decía, oye, yo toda la vida fue de centro izquierda. Y hoy día hay gente que me dice que soy de derecha. Bueno, le pasa al propio Ricardo Lago. ¿Ah? ¿Se movieron ellos? No. Se movió al extremo. Hubo gente que se movió más a la izquierda. Y como se movió más a la izquierda, ellos pasaron a ser centro izquierda. Y como apareció además gente a su vez a la izquierda del Frente Amplio, ya ellos quedaron como derecha o centro derecha. ¿Ah? Y fíjate en el mismo lenguaje. Yo sé que el mundo de las redes sociales tiene graves distorsiones, sesgos, pero también te da luces de algunas cosas. ¿Y por qué a Ricardo Lago le dicen que es de derecha o a Ignacio Walker le dicen que es de derecha? Es por un tema de posición nomás. ¿Ah? Lo mismo al revés. Sebastián Piñera fue de centro en la medida que había una derecha mucho más dura que él que lo flanqueaba, ¿cierto? Pero resulta cuando esa derecha no desaparece, ahora Sebastián Piñera es de derecha. ¿No? Si no fuera por José Antonio Kast, no tendría nada más a su derecha. Claro. Entonces, yo no me compro mucho eso del centro, de qué significa el centro, una posición intermedia de acuerdo a lo que está hoy día el país. Hoy día el país hay un centro que es gigantesco, pero vacío. ¿Ah? Porque la energía está en los polos. ¿Ah? La energía está en una sociedad que políticamente se está polarizando, la política se ha polarizado muchísimo en dos trincheras, y de alguna manera ese espacio es como en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Claro, hay un espacio entre las trincheras, sí, pero ahí no hay nadie, porque además el que se pone ahí muere, ¿ah? Porque le dispara a uno, le dispara al otro, o sea, no hay vida en ese centro. Y yo creo que eso es lo que provocó que proyectos como el de Andrés Velasco y otros murieran rápidamente. ¿Ah? Incluso si uno mira el propio Bópoli hoy día ya renunció a esa lógica y se está identificando más como un partido de derecha, ¿ah? Abiertamente. Y en ese caso, a mí me hace sentido de que no habiendo nadie ahí, hay algunos que quieran mover la trinchera más hacia allá. Y en eso están Desbordes, Lavín, diciendo, bueno, aquí hay un espacio vacío, mejor que lo ocupemos nosotros, aquí lo ocupen otros. Pero entran en tensión, obvio, ¿ah? Porque moverse hacia el centro genera mucha tensión en ambientes polarizados. ¿Ah? Y aparecen las palabras, ¿no es cierto?, cada vez que, por ejemplo, a Pepe Out, ¿no es cierto?, que votó de una manera, ya poco más que querían que guillotinarlo en la Plaza de la Constitución. ¿Ah? Independiente, o sea, derechista vestido de independiente le tiraban por todos lados. No, claro, lo menos que le pueden haber dicho fue de haber sido hecho, ¿no es cierto? Sí. Sí, estoy de acuerdo, Gonzalo, pero y es súper válido que esa teoría de que no existe el centro, porque No, eso, quizá pero solo para terminar, Jorge, para ver si... Dale. Lo que yo sí creo es de que el mundo de las personas moderadas es muy grande. Que es distinto a ser de centro. Ya, sí, ahí te comprendo. Una persona moderada es una persona que tiene una visión, tiene unos principios, pero no le gusta la polarización. ¿Ah? No cree que en realidad toda la verdad y la luz esté en un lado y el otro lado solo hay oscuridad y maldad. ¿Ah? Sino que la gente moderada lo que hace es ir buscando de alguna manera. Y eso es y esa gente moderada, que la gran mayoría de este país, es lo que ha provocado la alternancia. ¿Ah? Los fenómenos de alternancia. Si cuando ganó Bachelet el 2013, ellos pensaron de que la habían clavado por 20 años. ¿Ah? Dijeron, oye, Bachelet arrasó, no existe la derecha, está en el suelo, aquí la clavamos por 20 años con la gratuidad y todo ese discurso de los derechos sociales universales, además que lo traían como una panacea nueva, algo que ya en Europa venía de vuelta. ¿Ah? No había resultado en Europa y aquí la estaban metiendo por novedad del año. Pero bueno, pero resulta que en menos de 4 años, ¡pum!, alternancia. Salen para afuera, derrotados por segunda vez y de alguna manera se quedan sin discurso, otra vez. Por segunda vez en 4 años. Entonces la creatividad no da para tanto. Entonces el único relato y narrativa que hay hoy día en la izquierda es de quienes nunca han sido gobierno. Fíjate tú. Frente Amplio, Partido Comunista, y lo que está a la izquierda del Partido Comunista, el Partido Humanista y todas esas cosas, Pamela Giles y los que el diputado Pinter llamó los locos sábados. ¿Ah? Eso de mundo es lo que está ahí, el único que tiene relato. A veces uno escucha ese relato y dice una locura, pero ahí está. Ya lo decía Gramsci muchas veces, ¿no? Gramsci decía, primero, se van a reír de ti. Después, van a debatir lo que tú dices. Y si tú tienes la perseverancia, ¿qué va a terminar pasando? Van a terminar aceptando. ¿No? Y así nos hemos visto cómo esa izquierda, ultraizquierda, le dio relato. Y hoy día veíamos cómo en 3 días,
se dieron vueltas de carnero. Felipe Arboe, todos los moderados de centro izquierda, con los cuales uno tiene alguna esperanza, se dieron una vuelta de carnero. ¿Por qué? Porque ellos saben algo que en política es clave. Ellos no tienen energía, están vacíos. No mueven a nadie. No mueven la aguja. Entonces, cuando la energía viene de otro lado, ellos solo pueden doblegarse ante esa energía. Oye, y para rematar ahí, ahí tirando ese último tema de José Antonio Kast, de que al principio se ríen de ti, después van debatiendo tus ideas y después las van aceptando. Se tiende a creer con esta polarización de esos dos lados, tanto de Daniel Jadwe como de José Antonio Kast, se empiezan a ver como figuras presidenciales. Ahí yo quería saber, ¿qué piensas tú? Así como si tú genuinamente ves un gobierno o ves una posibilidad de un alto resultado electoral para Daniel Jadwe y José Antonio Kast ahora con toda esta inestabilidad, ¿no? Yo creo que la inestabilidad, que el último concepto que tú usaste, llegó para quedarse. ¿Ah? ¿Hija de qué? Hija de que tuvimos 25 años de un sistema excesivamente estable, algunos lo encontraron ya fome estable, predecible, ya sabíamos quién iba a ganar, quién iba a perder, quién iba a resultar electo. Y por lo tanto ajustamos todas las piezas institucionales, ¿para qué? Para que ahora nadie sepa lo que puede pasar. Y así como nadie creyó a que Sebastián Piñera podía ganar con el 55% de segunda vuelta, después de haber sacado 36 en primera vuelta. ¿Ah? Entonces no daban ninguna matemática, y para la gente que vivía en el mundo de izquierda a derecha no podía explicar lo que había pasado. Son pistas de que estamos frente a, primero, el eje izquierda-derecha todavía funciona en Chile, pero cada vez funciona menos, cada vez hay un sector más relevante para que ese eje no le dice nada, ¿ah? No le dice nada. Pero todavía es relevante. Yo creo que vamos camino yo no voy a decir que hago camino a Venezuela, pero vamos a hacer una estación en Perú de todas maneras. Gobiernos débiles, con un Congreso muy fragmentado. ¿Y a qué me refiero? Que cada vez más en nuestro sistema de primera vuelta vamos a tener que los que pasen a segunda vuelta van a pasar con mayor nivel de incertidumbre. O sea, va a haber una primera vuelta muy fragmentada, lo más probable es que haya 2 candidatos centro-derecha, sino 3, y finalmente haya uno o 2 candidatos de centro-izquierda y haya 2 candidatos de izquierda abiertamente. Y quienes van a pasar a segunda vuelta van a ser un poco más de incógnita. Yo creo que en el caso de la centro-derecha es más claro quién puede pasar a segunda vuelta, en el caso de la izquierda no, está abierto. Y eso genera mayor fragmentación, cuando dice, mira, oye, en realidad, ¿para qué nos vamos a poner todos de acuerdo cuando no hay nadie que sea indiscutible, nadie que sea el que nos asegure ganar? Bueno, entonces cualquiera puede ser. Y en ese cualquiera puede ser tener a Jadwe, que ya se le instaló, va a ser difícil. ¿Es un problema para el Frente Amplio? Sí, es un problema para el Frente Amplio. Jadwe no tiene nada que ver con su discurso, los tensiona, les copó el espacio ya, va a ser muy difícil para ellos desmontarlo, y la única que tiene la energía para lograrlo se llama Pamela Giles. Así que cuando dice todo el mundo tiene problemas, sí, todo el mundo tiene problemas. Cuando dice, mira, el Frente Amplio viene de frente, no, el proyecto del Frente Amplio está enredado por la misma dinámica de fragmentación y desorden. En el caso de la centro-derecha ocurre algo parecido, me va a llevar 2 o 3 candidatos, yo no sé si va a haber primaria, lo más probable es que lleguen con 2 candidatos o 3 candidatos de primera vuelta, en este mismo ambiente de fragmentación. Antes de irnos, no puedo dejar de decirte que los 2 libros que tenía atrás ahí los encuentro muy interesantes. Sobre todo el de abajo, el del surcoreano, el de psicopolítica. Bueno, pero de los 2, yo creo que es mejor, el sobre el poder. Sí, yo también me lo estaba leyendo. Estamos bien, ¿vete? Y este es notable. Este es realmente un libro notable. No lo cachaba. No tiene que ver solo con política, de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt es un gran psicólogo social y tiene una virtud, porque así como los sociólogos tienen su talento, los psicólogos sociales lo que hacen es entrar en la cabeza de las personas, pero en código de convivencia del nosotros. Y por eso es muy entretenido. Y este es muy buen libro, los invito a leerlo, sobre todo ustedes que están en la universidad, porque van a entender a su generación. Aquí está su generación. Este libro está escrito mirando a la élite universitaria de Estados Unidos y por qué tenían un alto nivel de tolerancia a la violencia. Este libro no tiene nada que ver con el 18 de octubre, este libro es mucho anterior, de tener 1 o 2 años. Y el nivel de polarización política provocado por Trump. Este libro está escrito justo cuando Trump elegido.
Ahí cierra el libro. ¿Ah? Y el nivel de violencia que se produce en los campos políticos, violencia física estamos hablando, Claro, sí. quemas de edificios, agresión a personas, funas, todo eso que hoy día está instalado en Chile, bueno, este libro lo tiene en código de tu generación, de su generación, así que lo invito a leerlo. Jonathan Haidt tiene un par de libros notables, pero este a ustedes lo van a sentir como un guante. Bueno, oye, ahí hablando terminando con eso de invitar a la gente, aparte de invitar a la gente a leer esos dos libros, te queríamos preguntar a ti, qué figura pública o qué persona, no sé, cercana a ti, lejana a ti, pero que tú encuentres que está haciendo bien las cosas, eh, sería bueno invitar para acá, para tener acá en la firme. ¿Qué nombre se te viene a la mente así como para que nosotros le digamos, oye, Gonzalo Müller estuvo acá y dijo que te quiere ver acá sentado hablando un rato? O No sé sentado. si ya lo invitaron, me imagino que quizás ya lo invitaron a Jaime Belolio, al diputado Jaime Belolio, no sé si ya lo invitaron. Estamos viendo si lo podemos traer acá. Yo Estamos creo que ahí en eso. él tiene varias claves interesantes, además tiene una mirada, él es joven, ¿no es cierto? Tiene una mirada bastante refrescante de lo que está pasando. Otra persona que puede ser interesante para conversar puede ser Ernesto Silva, de la Universidad del Desarrollo, vicerrector. Y otra persona que, bueno, que es más difícil, si lo logran convencer, sería y uno, eh, que puede ser una dupla, ¿eh? De repente pueden invitar a los dos juntos, a Mario Desbordes y a Joaquín Lavín. Porque yo creo que Oh, ellos, más que tensionantes, van a encontrar claves de lo que viene. ¿Ah? Porque sería. aquí hay dos pulsiones, siempre hay dos pulsiones frente al desorden, y son pulsiones muy propias de la centro-derecha. La restauración del orden, obvio, el orden es un valor muy Claro. importante para la gente de derecha, pero por otro lado hay personas que también cuando ven ese desorden, su reacción es tratar de ir a buscar en la causa profunda y ver si hay oportunidades de crecer. ¿Ah? Así como en las crisis económicas hay empresas que dicen, mira, hay que refugiarse, bajemos los costos, congelemos todos los proyectos. Hay otros que dicen, aquí viene una crisis, ¿de qué se trata la crisis? La quiero entender, pero quiero ver si hay una oportunidad para mí en esa crisis. Si no, pregúntelo a los supermercados, ¿ah? Si no han hecho Claro. de esta crisis un pingüe negocio. Sí, sí, no. Oye, bueno, nada, no nos queda más que darte infinitas gracias por sentarte acá a hablar con nosotros 60 minutos No, y feliz, 50 y pues, tantos segundos. La verdad, para nosotros es un súper honor. Teníamos muchas ganas de poder estar acá sentados contigo un rato, y entender la firme desde tu perspectiva, ¿no? Así como ver las cosas un poco más claras, un poco más informadas y más abstraídas. bueno, no, gracias a ustedes, Ricardo, Jorge. Yo creo que es interesante conversar. Yo converso con gente de distintas edades. Como yo, una de las cosas que valoro más de ser profesor es tratar de estar conectado permanentemente con los jóvenes, ¿ah? Y con una mirada refrescante. Muchas veces pasa que nosotros ya a cierta edad empezamos a dar las cosas por hechas y por sabidas y como que hay una lógica que rige todo. ¿Ah? Yo ya tengo 48 años, así que y de hecho me pasó en una charla, cuando estaba convirtiendo una charla con Osvaldo Andrade, y estamos en un colegio, ¿eh? Y Osvaldo Andrade dice, mira, esto es un exocet directo a la seguridad social. Y yo soy siempre respetuoso, por eso soy de derecha, ¿no es cierto? Le dije, Osvaldo, yo creo que de todos los que están aquí, nadie sabe lo que es un exocet. Nadie. Es un misil que tuvo una corta fama que fue entre el año 82 y el año 86. Y de ahí nadie más sabe qué es un misil exocet bajo la línea de flotación. Pero bueno, es parte de las complicaciones del lenguaje, pero estamos en la misma. Sí, bueno, Así muchas que gracias de gracias verdad. a la firme y espero que les vaya muy bien. Espacios como este de debate, de conversación política, ojalá que se multipliquen con la frescura que tiene el espacio, con la libertad que tienen para poder opinar, hablar, sin buscar convencer a nadie, sino que presentar una de las firmes, desde el que habla. Ya aquí lo único importante es ver cuántas personas comparten o no comparten esa mirada. Sí, ¿no? Como siempre decimos, acá la idea es simplemente escuchar, entender, no andar criticando o violentando la idea de nadie, por más distinta que sea la nuestra, sino abrir este espacio para precisamente hablar con diputados de izquierda, diputados de derecha, mentes de izquierda, mentes de derecha. Eso es exactamente lo que queremos y de lo que nos nutrimos, y por lo que les agradecemos a todos ustedes por estar mirando.
esta otra edición de La Firme. Yo soy Ricardo García, estamos acá con Jorge Castillo y tuvimos el gusto hoy de tener a Gonzalo Müller. Muchísimas gracias a ti de nuevo y a todos los que nos vieron. Que estén muy bien. Chao, un abrazo.